saber si están viendo correctamente. Todavía las tenemos, ahora sí. ¿Llegó? Correcto, sí, ahora se está viendo perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Es un placer poder estar aquí, compartir con ustedes esta presentación acerca de una publicación que recientemente sacó AGESIC, acerca de lo que son requisitos, regulaciones y uso de servicios de nube en el Estado. Hoy estoy también, como decía Álvaro, con Fabiana y con Jimena, que son compañeras de la agencia y llevamos varios años conversando y trabajando sobre esta temática. Bueno, para empezar vamos a hablar en unos antecedentes, ¿sí? Como para poner en contexto. Vamos a hablar primero de RedUI. RedUI allá por el año 2008, AGESIC se encarga de desplegar una red de nodos, ¿sí? una intranet, ¿sí? En aquel momento me acuerdo que era de fibra, lo cual era bastante innovador para el momento, ¿no? Recuerdo una época donde teníamos apenas internet por cobre, y AGESIC ya se lanzaba a hacer una red de interconexión para todos los organismos del Estado, ¿sí? Esta red de alguna manera iba a asegurar un medio de transmisión seguro, ¿sí? Porque de alguna manera establecía determinados protocolos y condiciones, y preparaba lo que iba a ser a futuro la pista para lo que era la plataforma de gobierno electrónico. Plataforma de gobierno electrónico que basa su tecnología en lo que es la plataforma y interoperabilidad, ¿sí? Allá por el año 2011, que a través de diferentes componentes, tanto de hardware como marcos normativos y como ciertas recomendaciones, define los estándares para comunicación de información entre los organismos del Estado, ¿sí? Ya para el año 2012, lo que es Presidencia de la República, debido a un decreto que sale en el año 2010, donde se define que hay que bajar a 1/3 los data centers del Estado, Presidencia de la República decide consolidar los servicios de infraestructura en un solo data center, ¿sí? Llevar lo que eran sus unidades ejecutoras, en ese momento AGESIC, en ese momento estaba OPP, ONSC, el INE, alguna más que no recuerdo en este momento, consolidar todos sus servicios de TI en uno solo. En ese momento la idea era más que nada hacer un data center único, ¿sí? Pero entendíamos que había capacidad de dar un paso más. En ese momento, año 2011-2012, empezaban a popular las soluciones de nube, más que nada las de nube privadas. Si bien Google o algún otro empezaba a dar algún servicio de nube, lo que se estaba impulsando ahí era la nube privada como segunda fase de lo que era la virtualización, ¿sí? En una primera fase de virtualización convierto mis cargas físicas, mis servidores, en cargas virtuales, y luego ya con un modelo de nube privada donde pudiera compartir el hardware con otras entidades, con el mundo empresarial, con otras empresas. Es así que Presidencia decide hacer lo que es la nube de Presidencia, ¿sí? Para de alguna manera, dentro del mismo data center y sobre el mismo hardware, sobre los mismos servidores, poder tener el concepto de data center virtual para que las entidades se pudieran proveer diferentes servicios dentro de esa plataforma. Hoy en día, para que tengan una idea, en ese año teníamos más o menos unas 500 máquinas virtuales, y al día de hoy la nube de Presidencia se compone de unas 7.000 máquinas virtuales, ¿sí? Ahí donde hay más de 300 y pico de soluciones para todo el Estado. Año 2018, ya en el 2017 empezamos en conversaciones con Antel. ¿Por qué? Porque este proyecto de nube de Presidencia, como dice, es para nube de Presidencia. Muchos organismos se nos acercaban a pedir recursos, pero no, es decir, no estábamos preparados para ser un service provider y poder dar servicios al resto del Estado. Es por eso que conjunto con Antel se decide en un modelo muy similar al de nube de Presidencia. ¿Por qué muy similar? Porque nube de Presidencia ya definía determinadas condiciones, ¿no? Es decir, se conectaba a lo que era RedUI, también se conectaba a lo que era Internet, se conectó tiempo después a lo que fue Red Salud, muy similar a RedUI, pero para unir todo lo que tiene que ver con centros de salud. Entonces tenía ciertas condiciones la nube de Presidencia que se transmitieron a lo que fue la nube de Antel, ¿sí? La nube de gobierno en Antel, pero esto era para el resto de los organismos, ¿sí? Entonces de alguna manera se puso a disposición un servicio de nube dentro del territorio nacional, ¿sí? Para el resto de los organismos que no eran parte de Presidencia. Algunos otros antecedentes curiosos, bueno, la ley 18331, que reciente en la charla anterior, en el panel, se charló muchísimo sobre este tema.
sobre datos personales, allá por 2008 también. El decreto 92 del año 2014, que refiere a nombres de dominio, pero que en él aparecen un montón de conceptos referentes también a correo electrónico, a sistemas de información, y dónde pueden ser alojados o no los mismos, según los análisis que se hagan de riesgo. Para el año 2021 se crea en AGESIC un grupo de trabajo de nube del Estado, parte, obviamente está aquí Fabiana y está Jimena, que son parte, junto con otros compañeros de AGESIC, para trabajar un poco en lo que era estas guías, políticas, lineamientos, todo lo que tenía que ver con regulaciones, poner un poco en orden y entender hacia dónde teníamos que ir con esta temática. Es de ese grupo de trabajo que sale la publicación que hizo recientemente AGESIC. Y también este año fuimos invitados, junto con otros países, a un grupo de trabajo del World Bank referente a computación en la nube. AGESIC ya participan en otros grupos con otras temáticas, como inteligencia artificial, como datos, identidad digital, en diferentes ámbitos internacionales, y esta vez nos invitaban a este grupo que nos parecía de mucho interés. Bueno, vamos a entrar un poquito en esta publicación que arranca por esta palabra, ¿no? Que se entiende por nube, que básicamente, acá pusimos cloud computing también, pues hay una realidad, si bien nos gusta referir a una nube y todo está hecho en el español, muchas veces cuando vamos a buscar información, si solo buscamos en español nos perdemos parte de la información. Si ustedes en Google ponen nube, le lleva, por ejemplo, a Drive, ¿sí? Que es un repositorio de archivos, pero si ponen cloud, le lleva a Google Cloud Services, es decir, ya la diferencia, solo por poner en un mismo buscador la misma palabra en distinto idioma, te presenta diferentes opciones, totalmente, que una es parte de la otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces también tenemos que buscar y trabajar con el término cloud computing. Bueno, ¿qué es? Es un modelo virtual de prestación de servicios, ¿sí? Básicamente es eso, se presta a través de Internet, ¿sí? Bueno, en los casos de redes privadas se puede compartir a través de red privada, a través de la red UI, los organismos pueden acceder también a los servicios de nube, ¿sí? Y que básicamente nos ofrece un catálogo de servicios, ¿sí? El cual yo me puedo autoproveer, y que tiene una particularidad que puede ser flexible, es decir, puede crecer y decrecer, y siempre de acuerdo a las necesidades de mi negocio. Y acá la gran pregunta, ¿no? ¿Pueden las entidades públicas usar servicios de nube? Y la respuesta es sí, sí en negrita y en tamaño grande, para que nos quede claro a todos. Lo que sí que existen requisitos, ¿sí? Que deben cumplir entidades de la Administración Central para aquellos servicios que están fuera del territorio nacional, ¿sí? Y siempre que se gestionen datos personales, se deberá respetar la normativa específica existente. En el caso de entidades públicas, ¿cuáles son los requisitos para el uso de nube? Bueno, es obligatorio, ¿sí? Para todas las entidades de la Administración Central realizar un análisis de seguridad, ¿sí? Esto es fundamental. Los sistemas de la información que vayamos a poner en servicio de nube pública debe pasar por un análisis de riesgo. Y obviamente es obligatorio para todas las entidades públicas el cumplimiento de la normativa respecto a lo que es datos personales, ¿sí? Eso no se negocia. Bueno, acá voy a dejar a Fabiana para que nos cuente un poquito acerca de los análisis de riesgo. Bueno, gracias Maxi. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Voy a enganchar con justamente lo que estaba comentando Maximiliano de la importancia de la pregunta anterior, ¿no? ¿El Estado o la Administración Central en particular puede utilizar servicios de nube? Y la respuesta es rotunda y tajante, y capaz que teníamos que hacer el sí mucho más grande, que justamente sí se pueden usar, no hay ningún inconveniente en usarlo. El tema es que hay que tener criterios. Y como como nosotros desde AGESIC no podemos tener una visión absoluta o contemplativa de todas las posibles casuísticas de usos y servicios que se le pueden dar en el concepto de nube, es por esto que dijimos, hagamos un análisis de riesgo. ¿En qué casos sí es adecuado usar un servicio, una plataforma, lo que fuera? ¿En qué casos es adecuado usar la nube, usar los servicios de cloud? ¿Y en qué casos de repente
ir hacia una solución que sea híbrida o directamente una solución que sea privada. Es así que allá en el año 2014, o sea que este es un decreto que se gestiona y se escribe durante el 2013, aclaro esto para que tengan también en cuenta las perspectivas del tiempo, o sea, estamos prácticamente a 10 años de la redacción de este decreto, en donde la realidad, desde el punto de vista tecnológico y de las organizaciones, particularmente dentro de la administración central, eran bien distintas a las que son hoy, ¿no? Eso es como para ponernos todos en aquella cabeza. ¿Qué dice el decreto 92? El decreto 92 va a trabajar, como comentaba Maxi, 3 aspectos vinculados al uso de tecnología, con una mirada de seguridad. Por un lado, el tema de los dominios, ¿no? Nosotros teníamos dominio en aquel momento que podía tener, no sé, una URL, un dominio que fuera guitarrasdeflores.gu.uy, podía tener uno que fuera mef.gu.uy, otro, o sea, y yo no sabía si después dgi.com.gu.uy, si dependía o no del MEF, capaz que justo ese ejemplo sí, pero sitúenlo en cualquier otro ejemplo. Entonces ahí lo que se intentó fue como ordenar a qué cosas y de qué manera referencio yo un dominio que sea de gobierno, ¿no? Ese fue digamos, para dejar de tener ese universo de dominios que realmente eran muy vastos y que muchas veces a quien consumía esos servicios le resultaba confuso o de repente no le era fácil de saber de qué lugar dependía qué cosa. Después hay 2 aspectos más. Por otro lado, el aspecto del uso de correo electrónico. Se establece que todas las organizaciones, y acá cuando hablo de organizaciones siempre hablo, como dice ahí, en el entorno de la administración central, o sea que ni siquiera es la administración pública, es exclusivamente los ministerios, ¿bien? Y Presidencia de la República. Que se tiene que usar el correo institucional, ese correo tiene que tener determinadas características técnicas que aseguren las comunicaciones, ¿no? Y cómo se almacenan esas comunicaciones, que los funcionarios tienen que usar exclusivamente el correo institucional, por tanto, no corre más que haya no sé, una persona del gobierno que esté escribiendo desde un Gmail, sino que tiene que escribir desde su casilla de correo institucional. Y por otro, que es el que muchas deriva, ¿no? En tener que plantear este grupo de trabajo y en tener que allanar ciertas dudas que surgen de manera razonable y natural, que es los centros de datos en territorio uruguayo. O sea, aquellos lugares donde se procesa información de gobierno, en particular dentro del ámbito de la administración central, tienen que estar en territorio nacional. Exceptuando, ¿no? Y acá capaz que nosotros lo tendríamos que haber escrito como al revés, exceptuando aquellos que no constituyen un riesgo. O sea, si yo me quedo solo con la primera parte, efectivamente, no podría tener nada en una nube fuera de territorio. Pero en realidad hay una excepción, que es en aquellos casos donde no constituye un riesgo para la organización y para el organismo y por tanto un riesgo para el país. ¿Por qué es importante separar esto? Volvemos a la puesta en contexto. Maximiliano estaba hablando de que allá por el 2010 se pretendió achicar la cantidad de centros de datos que existían. O sea, muchas veces los centros de datos en realidad eran salas técnicas o era un servidor debajo de un escritorio. Se empezó a dar forma, a decir, bueno, gente, si ustedes tienen en un mismo edificio 3 centros de datos o 3 salas técnicas, unifíquenlo en uno solo y ese darle cierta robustez, ciertos aspectos de seguridad, tanto edilicia como de la red de las comunicaciones. Es a eso donde apunta el decreto 92, en particular en lo que a centros de datos refiere. Si querés, pasate más, Maxi, a la siguiente lámina. Es por esto que cuando nosotros decimos, desde el punto de vista, bueno, hay que analizar los riesgos, ahí yo tengo que ver, no es lo mismo, uno a veces tiende a pensar, ¿no? Cuando uno habla de cloud, en las nubes públicas que son más conocidas,
en las nubes públicas como puede ser la de Google, la de Amazon, la de Microsoft, etc. Pero nosotros tenemos que pensar que en realidad servicios de nube se brindan no solo por estos grandes proveedores de nube, sino que hay servicios de nube en muchos contextos, que brindan diferentes tipos de soluciones, desde una solución en particular, una aplicación, hasta plataformas como servicio, y por tanto, nosotros tenemos que lograr identificar en un análisis de riesgo si la información, cuando yo la pase a procesar en esta nube, que en particular esté fuera de territorio nacional, más allá de que el análisis de riesgo es válido en cualquier contexto, pero digo, en esta situación en particular, si me va a dar las garantías que yo como organismo que manejo información de un país son las suficientes, ¿no? Es ahí donde nosotros, de hecho, estamos trabajando junto con este grupo de trabajo que Maximiliano mencionaba, aspectos, una especie de lineamientos de qué cosas mirar en estos servicios de nube que como organización quiero contratar, aspectos como qué pasa con los respaldos, qué pasa con las comunicaciones, son cifradas, no son cifradas, qué pasa con los acuerdos de niveles de servicio, qué pasa con si el día de mañana ese proveedor me deja de dar servicio, o el día de mañana yo quiero dejar de usar ese servicio, cuál es la cláusula de salida, cómo puedo yo seguir operando sin este proveedor. Todos esos aspectos y muchos otros, tenerlos presentes ante un incidente, qué nivel de respuesta tiene ese proveedor de nube para con la organización, qué pasa, o sea, plantearnos, dependiendo de lo que yo pretenda contratar, cuáles son los riesgos para mi información, para la información de la organización que voy a manejar. No es lo mismo procesar datos no sé, del Tesoro Nacional de Uruguay en una nube a procesar la agenda para un evento. Claramente son situaciones completamente diferentes. Digamos, de la mano de este análisis de riesgo también tenemos, y no voy a entrar en demasiado detalle, simplemente comentarles, un marco de ciberseguridad, el cual no solo permite tener una visión bastante general de a qué riesgos prestarle atención, qué cosas debería yo preguntar más allá de estos lineamientos que nosotros vamos a sacar seguramente en breve, sino además de qué manera, qué buenas prácticas puedo implementar para mejorar o mitigar potenciales riesgos que yo identifique. Pásate, Maxi, a la siguiente. Y ahí le doy el paso a Jimena. Buenos días o buenas tardes para todos. Siguiendo la línea de mis compañeros de panel, la respuesta desde el punto de vista jurídico también es sí. Sí, con condiciones, como lo venimos diciendo, como lo venimos marcando desde nuestros distintos puntos de vista de los que estamos integrando este panel. Yo creo que la gran pregunta desde el punto de vista jurídico termina siendo qué información o qué servicio voy a utilizar en la nube, ¿no? Esa creo que es la pregunta que me tengo que hacer siempre que me planteo utilizar un servicio o almacenar información. Esto aplica tanto a los que estamos en las entidades públicas como a aquellos que están en las entidades privadas. Siempre tengo que pensar en qué voy a hacer con ese servicio de nube. Y ahí, para las entidades públicas, se despliegan una serie de obligaciones respecto de la información que voy a alojar, tanto desde el punto de vista de los principios de información pública y de acceso a la información pública, la necesidad de que la información esté disponible cuando la entidad la necesita, o cuando un ciudadano, una persona, perdón, necesita acceder a esa información. Y después todo lo que tiene que ver con la protección de la información personal, con los datos personales. Venimos de un panel en donde los datos personales han sido los protagonistas. En definitiva, claramente cuando voy a almacenar datos personales, rige la normativa en la materia, la ley 18331, que es del año 2008. Tengamos en cuenta que tenemos que pensar en los dictámenes que la unidad ha elaborado en la materia. Esto no es un tema que recién se haya comenzado a tratar, sino que ya desde el 2014 existen dictámenes en la unidad reguladora que se encargan de
pronunciarse sobre el tema del alojamiento de información fuera del territorio nacional, basado por supuesto en los principios que están establecidos en la propia ley, y que tenemos que tener en cuenta a la hora de alojar esa información. Cuando hablamos de datos personales, ya en el 2014 se establecía por la unidad reguladora que los respaldos, ¿sí?, que están fuera del territorio nacional, implicaba transferencia de datos, y que por lo tanto tengo que pensar en dónde voy a alojar esa información. Y ahí aparece esa distinción entre países adecuados y países no adecuados en materia de protección de datos personales, que básicamente tiene que ver con asegurar el mismo nivel de protección que los datos tendrían si estuvieran almacenados en el territorio nacional, ¿sí? Básicamente vienen de un panel de protección de datos, pero cuando hablamos de territorio adecuado, hablamos de un territorio que cumple con las mismas prerrogativas que cumple nuestro país en materia de protección de datos. Y ahí es que tenemos a pasar, Maxi, para que no se pierdan tanto en el speech, pero básicamente tiene que ver con esto, ¿no? ¿Es un país que cumple los mismos niveles? ¿Es un país al que se puede almacenar de manera seguro? ¿Requiere una autorización especial? En este caso no. Obviamente que tengo que seguir cumpliendo con todos los principios y todas las garantías que la ley 18331 establece, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de principios, el ejercicio de derecho por parte de los titulares. Y después tenemos los territorios no adecuados, en donde ahí tenemos una serie de reglas a tener en cuenta para transferir información, ¿no? Ahí la URCDP es bien estricta, la ley es bien estricta. URCDP, digo, todos saben que es Unidad Reguladora de Control de Datos Personales. Tengo que tener consentimiento, tengo que tener cláusulas contractuales que sean claras respecto a la protección de datos personales, o lo que la ley me defina en el artículo 23. Pero lo importante entonces es hacernos la pregunta de qué datos vamos a transferir y a dónde los vamos a transferir. ¿Sí? Eso no es menor. Y en esa regla de a dónde los vamos a transferir, tener en cuenta que para la ley de protección de datos no es lo mismo transferir a un país adecuado que a un país no adecuado, porque son diferentes los requisitos que voy a tener que cumplir. No quiere decir que no se puedan hacer transferencias, sino que voy a tener que atender a distintas variables a la hora de transferir la información. Es importante también tener en cuenta la figura de la evaluación de impactos en materia de protección de datos, ¿sí? Está incorporada recientemente a la normativa de protección de datos, pero es también una tendencia internacional en la materia. Y además, la URCDP ha elaborado material que nos ayuda a hacer estas evaluaciones de impacto, ¿no? Cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo lo hago? Hay una guía que nos permite hacer esa evaluación, también listados de los países adecuados, pero quería hacer un poco más de énfasis en lo que tiene que ver con los términos contractuales. Yo les decía, cuando decido qué tipo de información voy a transferir, tengo que ver a quién tengo del otro lado de la relación contractual. Cuando soy Estado tengo que comprar siguiendo determinadas reglas. Cuando soy un privado tengo mayor flexibilidad en la forma en que voy a adquirir, ¿sí?, un servicio de nube, pero sí hay ciertas condiciones contractuales que a mí me parece interesante referirles brevemente, ¿no? Primero, quién tengo del otro lado de la relación contractual. Creo que en esta materia es importante estudiar, ¿sí?, quién es el proveedor del servicio, desde sus antecedentes, a sus experiencias o demás, pero lo importante es saber claramente quién está del otro lado. También tener en cuenta que es un contrato que se va a caracterizar porque tiene una duración prolongada en el tiempo. Si no estoy comprando una pieza de hardware, no estoy comprando algo concreto, sino que con ese proveedor voy a tener una relación contractual continuada. Y eso también es un factor que siempre tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del relacionamiento contractual. También es importante analizar cuáles son los términos y condiciones que pone el proveedor para la prestación de este tipo de servicios, por algunas particularidades que Fabiana también señalaba cuando hablamos de este tipo de servicios, ¿no? O sea, hay cláusulas contractuales bien específicas de la contratación de servicios de nube que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la necesidad de continuidad, un SLA, un acuerdo de nivel de servicios. ¿Qué pasa si hay situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos? ¿Voy a poder acceder a mi información? ¿En qué plazo voy a poder acceder a la información que tengo alojada en la nube? Evitar cualquier cláusula que implique rescisiones unilaterales por parte del proveedor. Con esto estoy diciendo que el proveedor un día me diga,
dejo de prestar el servicio de un día para el otro. Bueno, yo si estoy del otro lado tengo que asegurarme que eso en principio no pueda pasar. No estoy diciendo que porque haya una cláusula contractual eso no puede llegar a pasar en la realidad, pero al menos sí tomar las medidas como contratante para evitar todo lo posible que eso suceda. También es importante lo que tiene que ver con las medidas de seguridad, como habló claramente Fabi, bueno, qué medidas toma el proveedor, tanto técnicas como organizativas. Eso es importante, cuál va a ser la comunicación, porque en general quizás compre el servicio y tengo que asegurarme una fluidez en la comunicación con mi proveedor, ¿sí? También todo lo que tiene que ver con las cláusulas en materia de recuperación de la información, ¿sí? También como Estado esa es una preocupación, que como organismo yo pueda, en el momento que lo necesito, descargar esa información, acceder a esa información. ¿Qué pasa con el término contractual? ¿Qué pasa cuando cambio de proveedor? ¿Sí? Y tengo que eventualmente migrar mi información o mis servicios a otro proveedor, por cualquier causa que sea, porque la relación contractual finalizó, o porque, bueno, tengo algún incumplimiento. ¿Cómo hago para que esa información pueda ser recuperada y eventualmente migrada de forma segura? Todas estas son cuestiones que nos tenemos que plantear, tanto, como les decía, seamos el Estado o seamos un privado que va a contratar un servicio de nube, ni que hablar en lo que tiene que ver con las normas en materia de responsabilidad, ¿sí? En cuanto a la información y a la prestación del servicio. Creo que son las cláusulas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar y adquirir este tipo de servicios. Y también, por último, para no aburrirlos con el plano legal, es interesante también una obligación que tiene que ver con la eliminación de la información, ¿no? Una vez que yo termino con mi contrato, no voy a tener más ese proveedor, bueno, prever de manera bien clara que la información que es de mi responsabilidad sea eliminada en forma irreversible, que obviamente haya también obligaciones de confidencialidad o de no divulgación, eventualmente mientras la información esté alojada, o incluso una vez finalizada estrictamente la relación contractual, si es que algo de información ahí quedó. Creo que son algunas de las cláusulas que desde el punto de vista legal, además de la materia de protección de datos, les proponemos que tengan en cuenta a la hora de contratar servicios de nube en general. Maxi. Bueno, como para resumir un poco, habíamos hecho, y está presente en el documento, este diagrama, ¿sí? Como para ver las diferentes casuísticas, ¿no? Por un lado, lo que es el uso de nube fuera de la administración central, el análisis de riesgo es opcional, pero lo recomendamos obviamente. Dentro de la administración central, cuando se va a hacer uso de la nube, el análisis de riesgo previo es obligatorio, ¿sí? Referente a transferencia de datos a territorios adecuados, no requiere autorización previa de URCDP, como decía Jimena, está explicitada la lista de países que se consideran como adecuados, y cuando es una transferencia de datos personales a un territorio no adecuado, ahí requiere una autorización previa de URCDP, o como dice aquí, otra base legal. ¿Sí? Así que ahí creo que todo lo que hablaba Jimena respecto a las condiciones contractuales son fundamentales para esta parte de acá, ¿no? Para el dilema que se puede dar en esta parte más del cuadrante donde tenemos que entender si podemos ir a ese territorio adecuado o no. Bueno, ¿quiénes deben realizar estos análisis, ¿no? Estos análisis de riesgo? En todo lo que refiere a ciberseguridad y a datos personales, ¿sí? El equipo de TI, el equipo de seguridad, el equipo de legal, si hay definido un delegado de protección de datos personales, todos ellos deben ser parte de este análisis. Estos análisis no deben recaer, he visto que en muchas ocasiones en los organismos recaen solo de un lado, o recaen en el equipo técnico porque es el que estaba detrás de ese proyecto, o recae solo en legal y el equipo técnico no participa. Acá es fundamental, lo decimos por experiencia propia, que participen todas las miradas en ese análisis. ¿Sí? En lo que refiere a compras, bueno, involucrar a los equipos de compras desde el vamos. Nosotros estamos en ese proceso de
para los equipos de compras es muy diferente y es una mezcla este tipo de compras de servicios de infraestructura generalmente, ¿no? O servicios de cómputo, porque no es un bien y es un servicio, y tengo ciertas condiciones que empezamos a ver, como decía Jimena, hay que asegurar la continuidad. A mí el hecho de que a mí el disco duro me anda hasta que se me rompe, ¿sí? Tengo una garantía y tengo un respaldo, de alguna manera tengo que contemplar lo mismo acá, no se me podría cortar el servicio, ¿no? Se me apaga, ¿no? Si por el mecanismo de compra tengo que dejar de pagar por alguna razón, se me apaga completamente, ¿no? Entonces hay que involucrar mucho a los equipos de administración y finanzas. Todo obviamente hoy en día, ¿sí? Toda contratación de servicios de nube, ¿sí? Se va a basar en lo que es TOCAF, ¿sí? Y en los mecanismos de compra existentes al momento, ¿sí? La realidad es que al día de hoy no hay un mecanismo de compra específico para servicios de nube, no es algo que esté definido ni creado. Hay, sí, voluntad e idea de trabajar hacia un mecanismo que nos permita, pero la realidad es que hoy se puede comprar, hay proveedores locales, ¿sí? Inscriptos en el RUPE, que pueden brindar servicios de nube pública, ¿sí? Bajo los medios de compra que conocemos todos, ¿sí? Aquellos que no conozcan pueden dirigirse a la página de ARCE para ver un poco más que puede aplicar, porque acá no queremos referir a ninguno en particular porque va a depender de cada compra y cada tipo de servicio, ¿no? Bueno, ¿a quién consultar, no? Acá empieza un poco que ya nos viene pasando, AGESIC recibe muchas consultas, ¿sí? Y en la materia que puede va desagotando, va asesorando. Nos gusta trabajar con el organismo, no tanto ser solo consultados y vía un correo, sino que nos gusta reunirnos, entender un poco más de la casuística y ver cómo podemos ayudarlos, pero sin duda que en todo lo que es seguridad, arquitectura, bueno, todo lo que tiene que ver con gestión de trámites, servicios en línea, al final del día lo que estamos disponibilizando muchas veces son servicios a la ciudadanía. Bueno, ahí es AGESIC el órgano referente. Para lo que tiene que ver con datos personales, sin duda, como decía Jimena, la ORCDP, ¿sí? Tanto para entender cuáles son aquellos territorios adecuados, o tanto para autorizar aquellas transferencias a territorios no adecuados, ¿sí? Y bueno, y lo que hace referencia a compras y contrataciones, sin duda que la competencia la tiene la ARCE, la Agencia Reguladora de Compras Estatales, y es con ella con la que se deben dirigir. Nosotros sí a veces actuamos como proxy, digamos, ¿no? Como articulador. Muchas veces nos llegan consultas, somos muy cercanos a URCP, muy cercanos a la ARCE, así que también si alguna consulta llega atrás de nosotros, la derivamos o incluso quedamos envueltos en ese ida y vuelta también para entender y seguir aprendiendo, ¿no? Esto es día a día vamos aprendiendo en base a cada caso y cada necesidad que va surgiendo. Bueno, como para cerrar y dejar el tiempo a alguna pregunta, les vamos a contar cuáles son los próximos pasos, ¿no? Luego de esta publicación que hicimos, esta publicación fue parte del trabajo del grupo, que arrancó entendiendo un poco por este decreto 92, ¿sí? que como decía hoy Fabiana, parece hasta prohibitivo la forma que está redactada, y entendíamos que otros países son más alentadores al uso de la nube, pero siempre por detrás había un análisis de riesgo, ¿sí? Eso no se negociaba. En todos los casos era lo mismo, todo terminaba en un análisis de riesgo. Bueno, por un lado estamos construyendo un conjunto de principios base, un conjunto de principios, ¿no? Aquellas definiciones atemporales, no negociables, donde si bien surgen conceptos ya conocidos, como el análisis de riesgo, por ejemplo, empiezan a aparecer otros como la soberanía digital, como la autonomía tecnológica, que ahí la conversación se pone un poquito más dura e interesante, y ahí es donde estamos trabajando en este momento. Sin duda haciendo revisión de mecanismos de compra, hay una línea de trabajo con la agencia de compras para ver qué podemos hacer, si es generar especies de templates, ¿no? para compra con las compras actuales, si podemos trabajar en alguno de los nuevos mecanismos que pueden aparecer y adaptarlo para nube. Ahí estamos un poco trabajando como para también facilitar lo que es la adquisición de estos servicios a los organismos. Arquitecturas de referencia, ¿sí? Acá empieza a aparecer este concepto de nube pública. Obviamente tengo todo un servicio en la nube, contrato un SaaS, lo que se llama, ¿no? Un Software as a Service. También tengo el concepto de nube híbrida, donde en el ejemplo claro está lo que tuvimos que hacer con Agenda COVID, donde parte de los servicios, todo lo que tenía que atender concurrencia masiva, estaba desarrollado en la nube.
pero luego todo lo que era el procesamiento y lo que era asignación de agendas se procesaba localmente en nube de presidencia, ¿sí? Entonces, entendemos que empezar a presentar algunas arquitecturas de referencia también va a ayudar a la adopción de la tecnología de manera correcta, además, ¿sí? O lo mejor posible y siempre respetando todas las normativas y todas las regulaciones que venimos hablando. Bueno, una guía para evaluación de riesgos, si bien ya existen, una que esté específicamente ordenada y que sea un paso a paso, ¿sí? Que como decía Fabián al principio, donde esa parte donde hacer un análisis de riesgo para los sistemas de información según los lineamientos, bueno, que haya una guía paso a paso bien clara para que sea más fácil hacer este análisis de riesgo. Generación de capacidades. Sin duda acá tenemos que capacitar a la gente, ¿sí? El manejo de la nube tiene asociado sin duda muchos desafíos técnicos, pero también muchos desafíos a niveles, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el billing, como le llaman, todo lo que es el cobro, todo lo que... Un mal seteo, ¿no? Una mala configuración en un servicio de nube se me puede disparar la cuenta, ¿sí? Y podría perder los créditos que tengo en cuestión de días y no de meses como lo tenía planificado, ¿sí? Entonces ahí estamos trabajando en diferentes líneas, toda en la parte, una línea más legal, una línea más para administrativos, algo más para técnicos a nivel de arquitectura, algo más operativo, ¿no? Para los equipos de operaciones, ¿eh? Y lo que tiene que ver con seguridad. Una revisión normativa. Sin duda entendemos que el decreto 92 al día de hoy está redactado con un espíritu negativo hacia lo que es el uso de nube, ¿no? Pero si ustedes lo ven, la palabra nube no figura. No existe la palabra nube dentro del decreto. Como decíamos hoy, refiere a nombres de dominio, refiere a correos electrónicos y refiere a centros de datos, ¿sí? Entendemos que hay que hacer una adecuación, entendemos que hay que trabajar, estamos evaluando el equipo de legal y obviamente apoyado con las otras áreas de GESIC, en cuál podría ser la norma más adecuada a los mundos de hoy y de aquí para adelante, ¿no? Ya pensando con visión a algo que a futuro, ¿no? Pensando también en inteligencia artificial, pensando en conceptos como blockchain, que empiezan a aparecer y desafían un poco todo lo que tiene que ver con la normativa actual. Y esto, todos estos ítems que les fui nombrando, la idea es plasmarlos en una estrategia de nube, ¿sí? Tenemos buen conocimiento del uso de nube, tenemos una nube, como le decíamos hoy, de presidencia, que fue de las primeras nubes de Latinoamérica a nivel gobierno, incluso hemos ido a presentar a varios eventos y somos referencia, pero veíamos que no tenemos una estrategia de nube definida para el Estado, ¿sí? Eso es una realidad, hay otros países que sí ya han avanzado y la tienen definida. Entonces, estamos trabajando también para tener y poder disponibilizar una estrategia de nube que de alguna manera junte todos estos aspectos que estamos nombrando y los deje plasmados en un documento que pueda ser de uso para todo el Estado. Esto es hasta aquí lo que les traíamos por hoy. Quedamos abiertos a cualquier duda y obviamente con los medios de comunicación que les mostramos para que aquellos organismos que estén viendo, que en la etapa que estén, si ya están por ir y quieren hacer una última validación, si están pensando ir y no saben por dónde ir, o en una etapa intermedia, estamos disponibles para conversar y poder asesorarlos de la mejor manera posible. Perfecto. Muchísimas gracias a los tres. Realmente ha sido una presentación muy, muy interesante. Hay unas 4 preguntas que ya te las paso a indicar. Te pregunta Esteban Pérez, ¿tiene algún esquema o proceso de asesoría para privados o el foco es solamente el Estado? Bueno, buena pregunta. En este momento el foco es en el Estado, es la realidad. No quiere decir que muchos de los instrumentos, muchas de las arquitecturas que disponibilizamos las pueden utilizar los privados, sin duda. Es decir, pero buscamos, particularmente es complicado para el Estado. Por eso estamos con la cabeza en Estado. Entendemos que a nivel privado hay muchísima documentación, muchísima información, facilidades para acceder a estos servicios, pero sin duda se van a poder apoyar en todas estas guías. Perfecto. La siguiente pregunta es de un asistente anónimo. En el caso del fin de contrato con el proveedor de nube, desde el punto de vista legal, ¿cómo debemos proceder en el caso de que el proveedor no elimina la información y o la comparte? Bien, si hay... Tu pregunta. no sé quién es, pero
en definitiva hay que estar primero a ver qué cláusulas contractuales fueron incorporadas, si hay un incumplimiento contractual, lo voy a poder eventualmente ejecutar. Y algo importante cuando hablamos de contratos de nube, que no vamos a entrar por un tema de tiempo, es el tema de la ley aplicable y la jurisdicción competente, y eventualmente también es muy importante, cuando no hablamos de territorio nacional, recurrir a lo que se conoce como la solución alternativa de controversias, o algún medio, digamos, más efectivo que la justicia puntualmente. Hay un montón de medios alternativos de solución de controversias, creo que son más eficaces en este tipo de contratos que ir a la justicia ordinaria, ¿verdad?, a hacer la ejecución del incumplimiento contractual. Pero deberíamos estar específicamente a lo que se pactó y atender siempre a que esas cláusulas al menos existan, y existan de manera clara y bien delimitada qué pasa con la finalización contractual y la eliminación eventual de información. Perfecto, más que claro. Natacha Martínez les pregunta, ¿la información generada por ustedes como guía antes de decidir si publicar en la nube está disponible en el portal de AGESIC? A ver, Próximamente. sí, no, pero en este momento está disponible el documento que se sacó hace muy poco. Es decir, ahora les vamos a dejar el link al documento que amplía un poco más esta presentación, ¿no? Entra más en detalle, dónde están las guías, tiene todas las referencias, los links, a todo lo que hay hoy en día ya construido y disponible, ¿sí? El documento es como un gran resumen ordenado de todo lo que tenemos hoy. Eso ahora ya les dejo el link en breve, o Fabiana, si lo podés copiar, o Jimena, si lo tenés a mano, y ya se los dejamos ahí disponibles. Perfecto. Bueno, hasta por ahí, porque hay un comentario de Gerardo Tais, pero me parece que está incompleto, no lo terminó de iniciar. Así que bueno, por nuestra parte les agradecemos muchísimo la puesta al día de todo lo que es la gestión en los procedimientos en nube, así que más que agradecidos a los tres. Y Muchas gracias. bueno, ustedes, por favor.